Hola, buenas. Estamos hoy día en un nuevo capítulo de Compras Públicas para Todos, el podcast que viene a simplificar el mundo de mercado público. Hoy día volvimos después de una larga ausencia y nos acompaña Claudia Soto. Claudia es una profesional con amplia experiencia, hoy día es consultora, estuvo a cargo del registro de proveedores en un tiempo bien álgido, la verdad, en una etapa súper crítica y se hizo cargo además de la adopción de las nuevas funcionalidades y las soluciones de mercado público y también de la formación de usuarios. Claudia, bienvenida, un gusto estar contigo hoy día. Muchas gracias por invitarme, Tamara. Claudia, cuéntanos un poquito de tu vida, de qué es lo que estás haciendo ahora, lo que has hecho Bueno, hoy siempre. día ya estoy de consultora, como tú bien dijiste. Estoy en mi cuarta consultoría ya. Estamos haciendo un trabajo para analizar la evaluación del final de un programa del BID, de plata que le prestó al Ministerio de Hacienda, así que estamos haciendo esa evaluación. Y antes de eso, bueno, estuve trabajando en Chile Compra, era efectivamente la jefa del departamento de adopción, donde teníamos a cargo el registro de proveedores del Estado y lo migramos desde un proveedor externo a infraestructura de Chile Compra, así que fue un proceso duro de 7 meses con hartos servicios. Eh, y antes de eso, bueno, he trabajado como 20 años con proveedores, así que la verdad es que es uno de los mundos que más me apasiona. Ah, súper bien. Oye, Claudia, ¿y hoy día viste algo de la transmisión? Porque hoy día estamos en un día crucial. O sea, hoy Sí. día no hubo mercado público, así que mañana al parecer tampoco hasta eso de las 2 de la tarde, según la marquesina que está ahí en el sistema, y hicieron una transmisión en vivo de la ley de compras públicas en simple. Sí, la ¿La vi. viste? La vi, pensé que podía encontrar algo de información nueva. La verdad es que yo siento que me faltó, por lo menos a mí, en mi opinión personal, creo que podría haberse mostrado algo más de la plataforma, de lo que venía. La verdad es que es la misma información que teníamos hace un año, entonces no hubo mucha novedad y yo esperaba eso, así que la verdad es que quedé con un gusto a poco. Ya, sí, yo la vi un poco en diferido y claro, como que enumerando las cosas que en realidad dieron a conocer, está lo de la compra ágil, en donde hay un límite de las 100 UTM, que en una primera instancia participan solo las MIPYMES, hablaron de la unión temporal de proveedores, del registro, del tema de la habilidad, pero claro, hubieron varias cosas que mencionaron y que las mencionamos cuando hicimos la gira el año pasado. Y la gira que se hizo este año me imagino que también. Pero claro, me faltó un poco lo práctico, que entiendo que van a publicar las respuestas a las preguntas que se vieron en el chat, así que yo creo que hay que estar atentos a esa parte, Ahí porque ahí estaremos. debería estar la sustancia de todo esto. Así que creo que yo comparto un poco tu opinión, ahí me falta un poquito lo práctico, así Mm. que hay que esperar. Y ahora que estás como consultora, desde el punto de vista eh, me imagino que te ha tocado ahí varias experiencias que vamos a tocar después. Pero Así es, como interesante. esta fecha es como bien interesante, yo creo que deberíamos quizás hacer un resumen. Estuviste en la gira en su minuto. Yo creo que quizás podríamos hacer un punteo de lo más importante que también se dijo hoy día y que puede ser importante para los proveedores y también para que los compradores lo tengan en cuenta. Eh, pero más desde este punto de vista práctico. O sea, hoy día, ¿qué debería tener yo para ofertar en mercado público? Proveedor, la verdad es que lo más importante hoy día, y siendo súper concreto, es pagar. Pagar por el registro, puedes pagar 6 meses, un año, porque vas a necesitar que se calcule tu habilidad, es decir, que el sistema pueda revisar si tú estás hábil o no para ofertar. Y la verdad es que la gente habitualmente cree que por pagar queda hábil, y no es así. La verdad es que lo que ocurre cuando un proveedor paga es que en ese momento se gatilla el proceso para realizar el cálculo y para saber si está hábil o no. Así que hay que sacar el mito de que pagando estás listo. No, hay que cumplir con ciertas normativas, ¿cierto? Hay varias causales nuevas
pero ahí lo importante es que el proveedor vea en qué condición está. Tiene que mirar su ficha, yo diría que es de las cosas más relevantes, saber si está hábil con tiempo, porque si lo hace a última hora, la verdad es que probablemente puede quedar debajo, se puede quedar abajo de una oferta. Es súper importante eso que dices, porque en realidad, claro, hay mucha gente que tiene esa idea, es como que pagué el registro, entonces ahora puedo participar. Y Claro, no necesariamente, pues entonces ahora no. yo podría ofertar en una licitación, en una compra ágil, si pagué mi membresía, queda claro que va a depender. Sí, depende si estás hábil o no. Pagar es solo el primer paso, registrarse es solo el primer paso, estar en el registro es una cosa, pero estar hábil o no, eso es lo que marca la diferencia para ver si vas a poder ofertar o no. ¿Y qué pasa si estás inhábil? Buena pregunta. Ahí depende, porque hay causales que son de larga duración y hay otras que efectivamente tú puedes, entre comillas, limpiarla. Siempre tienes que ir a la fuente de que hizo que tú quedaras inhábil. Por ejemplo, si estás con una inhabilidad por deuda laboral, tienes que ir a la dirección del trabajo a resolverlo y después venir hacia el mercado público y decirles, oye, bueno, yo ya estoy con esa deuda zanjada, pero siempre hay que ir a la fuente antes de cualquier cosa. El reflejo de la habilidad en la ficha del proveedor o en mercado público es solo el reflejo de información de otra fuente. En general, hay algunas fuentes bien puntuales que son de mercado público, pero son las menos. Así que el consejo es ir a la fuente que provocó la inhabilidad. Eso es súper importante porque en realidad también hay personas que piensan que como que si le compra les va a resolver el problema y claro, si mi inhabilidad viene de una fuente externa, tengo que ir a la fuente para que la información se actualice en el sistema. Así es. Ya, eso es súper importante para el proveedor. Entonces, si estoy inhábil, tengo que ir a la fuente, tengo que preocuparme de ver si es que puedo subsanar esa inhabilidad, porque también hay inhabilidades que no se pueden subsanar. Claro, si tienes una condena, por ejemplo, a 2 años y tú pagaste por 6 meses o un año, no vas a poder participar aunque hayas pagado. No tiene relación finalmente pagar o no pagar, si estás inhábil y cuánto dure esa inhabilidad. Claro, o sea, hay inhabilidades que son bastante largas, son de larga duración. O bien hay Y otra que no puedes subsanar, como la quiebra, por ejemplo. Eso ya lo que informa la superintendencia eh, de rendimiento, o sea, eso no es subsanable, así que claro, esa, no, aunque te quisieras inscribir, ya no sirve de nada. claro, oye, y también se habló, o sea, se tocó el tema hoy día de los beneficiarios finales. ¿Qué es un Sí, ese, beneficiario final? Porque yo creo que cualquier persona se pregunta, es un término nuevo. No, en mercado público teníamos la declaración jurada de socios hasta hace poquito tiempo atrás, pero existe ahora este otro concepto de beneficiario final. claro, es que el beneficiario final, lo interesante es que es un dato que permite saber la composición de las empresas hasta la última línea y porque efectivamente eso pudiera ser una condición de conflictos de interés. Entonces, por eso es tan interesante. Pero lo que está detrás es que si yo tengo una empresa cuyos socios son empresas y a su vez son empresas, tengo que ir tan atrás hasta llegar a las personas naturales que posean al menos el 10% de la propiedad de la empresa. Nunca un beneficiario final, por ejemplo, va a ser una persona jurídica. No, no es posible. Los beneficiarios finales siempre son personas naturales y a veces tienes que hacer un recorrido tan largo como, no sé, 17 niveles hacia abajo incluso, para empezar a abrir las sociedades, abrir las sociedades, abrir las sociedades que son personas jurídicas hasta que llegas a personas naturales, pero deben tener, por lo menos en la ley de compra, más allá de que hayan beneficiarios finales que tengan menos propiedad, al menos el 10% son los que para la ley de compra son los claves. Claro, ahí es súper importante o sea, que a la gente le quede claro ese concepto. El Son beneficiario personas final naturales es la siempre, persona natural. siempre, 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 siempre que está detrás. Y aunque tengas que recorrer muchas, tengas que iterar muchas veces para encontrar las sociedades que están detrás de una sociedad, siempre tienes que llegar a una persona natural. Sí, yo creo que ahí la complejidad se da en las empresas que tienen o sea, que están compuestas por Sí. muchas empresas, porque finalmente, ya, si yo trabajo en una empresa que tiene otra empresa, no necesariamente sé quién es el beneficiario final de la otra empresa cuando vaya a firmar mi declaración jurada. Entonces, O en las es- sociedades anónimas, por ejemplo, ¿cómo lo haces cuando tienes sociedades que tienen un porcentaje, son, no sé, miles
de personas las que tienen parte de la propiedad de la empresa. En esos casos, siempre tienes que llegar al menos a los que tengan el 10%. Claro. Uno de los temas que salió hoy día, o que vi varias veces en el chat, fue justamente qué pasaba cuando querían firmar su declaración jurada, pero no podían, y una de las respuestas que dieron dentro de ahí de la transmisión es que como que se tienen que asegurar de que efectivamente sea el root de una persona natural. Es decir, en esta declaración tengo que fijarme que cuando vaya a firmar no haya nada en azul, que eso quedó como muy claro, lo de la pantallita azul, de que tengo a la persona natural finalmente y que con eso voy a poder firmar. Y va a ser Entonces, interesante, por ejemplo, cómo la va a poder firmar un extranjero que tenga personas naturales cuyo root no sea nacional. O sea, esas lógicas, por ejemplo, va a ser parte de lo que seguramente se va a tener que descubrir de ahora en adelante. Porque obviamente las empresas extranjeras igual tienen composición societaria que están compuestas por sociedades a su vez, por personas jurídicas, pero van a tener que llegar a una persona natural. Entonces, ¿cómo los va a liberar? Eso va a ser también parte de lo que hay que ver, de lo que viene. claro, claro. Oye, y bueno, los cambios de compra ágil, de lo que se habló, aparte de que se amplía el rango, una de las cosas que llaman la atención y que vi varios comentarios también, tiene que ver con la participación de las empresas de menor tamaño o las MIPYMES en realidad. Ahí como que la duda es si no soy una empresa de menor tamaño, ¿voy a poder participar o no? Ahí viene una precisión y es que en realidad, si uno lo mira fríamente, todas las empresas van a poder participar, incluyendo las personas naturales, es decir, cualquier persona que haya abierto una actividad económica va a poder participar de compra ágil. El punto es cuándo. En el caso de las pequeñas empresas, ellos siempre van a poder participar en una primera instancia, pero en el caso de que las ofertas no sean tan atractivas las que están presentando, o bien no se presente nadie de la pequeña empresa, va a haber una segunda ronda, ¿cierto?, donde van a poder participar las empresas grandes. Así que si uno lo mira fríamente, cualquiera va a poder hacerlo. El punto es que hay algunos que van a partir y otros que van a tener que hacerlo en una segunda ronda. Pero lo importante es que en el caso del registro, como valida si tienes actividad económica, todos los que tengan actividad económica deberían poder postular a una compra ágil. Evidentemente, si es que se abre la posibilidad de la segunda ronda para las empresas más grandes. Si en la primera ronda una pequeña empresa se adjudicó, bueno, eso ya no va a tener segunda ronda. Pero en otros procesos en los que sí ocurre esa segunda ronda, sí, claro, podría participar una empresa grande. Claro. Entonces, eh, queda súper claro en el fondo que para las empresas de menor tamaño hay una primera instancia y ahí pueden participar Sí, todos, y en una segunda instancia las empresas que son más grandes van a poder participar si es que no hubo una selección anterior. Ahí claro. la duda que me quedó y que la planteó alguien en el chat es respecto de las empresas, por ejemplo, las de capacitación y todo eso, porque no queda claro cómo clasifican a las empresas con el tamaño. Porque claro, cuando voy a pagar el registro me dice cuál es mi tamaño, y si yo voy a mi ficha también me dice respecto de mi tamaño. Yo me imagino que ese es el tamaño que se va a Ese es utilizar. el Entonces ahí oficial, como que ese es el oficial, deberían, ese debería mandar. claro, quizás una persona para saber si va a poder participar o no debería fijarse ahí en el tamaño que hay en la Que ficha, tiene que su por lo ficha. menos sí es una forma más clara de saber. Ahora, ¿cómo mirarlo en la ficha? También es interesante. Cuando uno entra a la plataforma, lo primero que ve, ¿cierto?, es el escritorio del proveedor y al costado izquierdo, en el costado izquierdo superior, un poquito más abajo donde está el menú, que figura arriba, ahí se puede, dice ver mi ficha. Ahí el proveedor podría entrar y mirar qué tamaño tiene y saber con cuál es el tamaño con el que va a postular una compra. Sí. Buen punto el escritorio del proveedor, que está bastante más bonito, así que ahí Sí, es más fácil ver ahora si estoy hábil, si estoy inhábil y cómo llegar a mi ficha también, que quizás es una información que no todos los usuarios ven, o sea, quizás no todos conocen su ficha y es súper importante es que importante la saber tengan qué en datos cuenta. están. Sí, así que ese es un punto que después lo vamos a recordar. Otro punto que se tocó hoy día es respecto de las uniones temporales. Y quizás no todos los, porque en realidad me gusta esta dinámica de preguntas-respuestas. Entonces, ¿tú sabes qué es una UTP? Ilústranos. Sí, la Unión Temporal de Proveedores
efectivamente, como su nombre lo dice, permite que los proveedores que tengan distintas capacidades puedan ofertar en un proceso. Esa unión dura lo que dura el proceso, si efectivamente el proveedor logra, por ejemplo, adjudicarse. Esa unión va a durar hasta que termine el contrato de esa licitación. Yo me puedo unir a personas naturales, se pueden unir empresas. Si esa postulación, esa oferta, esa licitación, finalmente, o ese proceso es de menos de 1000 UTM, yo puedo hacer un contrato, lo podemos hacer en la casa. Si es más de 1000 UTM, tiene que ser en la notaría, así que ahí hay una distinción. Pero en general, poder unirse con otro proveedor con el que uno sabe que puede mejorar la oferta. Y hoy día, en particular, a diferencia de lo que pasaba hasta hace poco, que sí se podían presentar uniones temporales de proveedores, hoy día tiene un rango de ley. Hasta hace poco era solo una directiva donde decía, se propiciaba que la pudieran usar las empresas para ofertar. Hoy día tiene rango de ley y por lo tanto no hay ninguna restricción, ¿cierto?, respecto de lo que mencionaba antes, de que se puedan unir personas con empresas, entre empresas, pero hay una pequeña salvedad y es que las UTP ahora, por ley, solo se permiten para pequeñas empresas, por lo tanto, alguna empresa que pertenezca a un holding o algún conglomerado más grande, ellos no podrían participar de los procesos, salvo en los casos de los mecanismos nuevos que parten a mediados del próximo año, que son los contratos para innovación y los diálogos competitivos. En esos casos sí van a poder participar empresas grandes en la UTP, pero mientras esos mecanismos no existan, las UTP solo pueden formarse por empresas de menor tamaño para participar en cualquier proceso. Ese es un buen punto, porque en realidad recuerdo haber visto, se da mucho este tema de la UTP, aunque quizás no suena tanto en lo habitual. Si tú miras en, no sé, algunas fichas de proveedores, como que hay varias uniones temporales que son frecuentes, o que proveedores que siempre se unen para participar porque quizá uno cumple con ciertos criterios y el otro apalanca lo otro que le falta. Entonces, Sí, yo creo que, y solo para precisar un detalle, y es que el único pero que yo creo que todavía está en el tema de la UTP es que nadie sabe cómo funcionan tributariamente. Eh, Se dice que, claro, al final es un proveedor el que factura, el que es el apoderado, factura, pero cómo ese proveedor le paga o le entrega, ¿cierto?, su parte al resto de los integrantes de la UTP, eso es un misterio a nivel tributario. No hay nada que diga cómo se hace cuando escalamos las consultas al Servicio de Impuestos Internos. No respondieron nada de los equipos legales ni de los equipos a los que se les solicitó esa información, así que yo creo que hasta ahora ese es un gran punto. O sea, se puede hacer la OTP, funciona bien, pero cómo tributariamente operan, no hay respaldores. ya. El Es problema un es que buen ahora está en la ley. punto. Es un buen punto después para quienes participan como uniones temporales, que tengan claro el tema tributario ahí. No deja de ser, sobre todo. Y otro punto que esté de menos, bueno, porque en realidad los extranjeros en el sistema no son tantos, pero no escuché nada respecto de los extranjeros. Hoy día participan en el sistema, sería interesante estar atento quizás después a lo que se publique respecto de cómo van a poder participar en mercado público, ya sea en las compras ágiles, si van a poder participar de las compras ágiles o no, o si O es el tema de las listas que, negras. Yo creo que en el caso de los extranjeros especialmente es delicado el tema de las listas negras, que deberían estar, ¿cierto?, revisándose y poder tener claridad de qué proveedores están condenados por organismos internacionales, por cohecho, por financiamiento del terrorismo y otras cosas. ¿Cómo van a estar marcados esos proveedores para efectivamente marcar esa inhabilidad? claro, sí, porque una inhabilidad que entró en vigencia hace un tiempo atrás, pero que claro, ahora en la ficha está mucho más visible y todo. Claro, pero no se ha dicho nada de eso, por lo menos hasta ahora no. Claro, vamos a esperar a ver qué ocurre en estos días eh, eh, para esos proveedores. Y hoy día que tú estás en la consultoría, ¿has participado
en instancias en mercado público? Sí, he hecho ofertas tanto al mundo privado como al mercado público. Así que sí, me ha tocado vivir esa experiencia. ¿Y qué tal se vive ahora que estás del otro lado? Es complejo, eh, especialmente porque hay un discurso que te dice, sí, emprende, ¿cierto? Y decimos, sí, los emprendedores, y habitualmente salen los discursos, salen las noticias, dicen, sí, las pymes, pero al final del día, eh, el sistema no está preparado para recibir a gente emprendedora. Estoy siendo súper honesta. Al emprendedor chico, digo yo, supongo que para las empresas más grandes puede ser más fácil, eh, porque hay hartas limitaciones. Por ejemplo, si tú tuviste experiencia de trabajo, no sé, en mi caso, 20 años trabajando con proveedores, 20 años probablemente también, o quizá un poco más, trabajando en proyectos, pero cuando las licitaciones te dicen que tienes que haber hecho 5 veces o 10 veces o 15 veces algo y que tienes que presentar los certificados de experiencia, y tú preguntas, oye, bueno, ¿y cómo lo hago yo si yo trabajé para una empresa o para una institución? Y te dicen, remítase a las bases. Entonces, estas cosas son bien complejas. Los organismos, yo creo que hoy día no están, los organismos públicos, los compradores públicos en general, son, yo diría, poco generosos para resolver esas dudas. Si uno pregunta, no es para molestar, pero son poco generosos, creo yo, en eso. Claro, quizás son cosas que deberían estar abordadas en las bases de una forma más clara, en realidad. Así es. Porque, claro, si nos vamos a remitir a las bases, como que las bases debería decir cómo. Sí. Pero claro, entonces ha sido un poco más complejo de lo que se ve, porque a veces, bueno, ambas trabajamos en algún minuto, hemos capacitado a proveedores, compradores, pero en la práctica uno lo ve y es más complejo que lo que realmente se puede pensar cuando no hemos metido las manos. eh, Sí, mira, por ejemplo, hay un tema que ahora, eh, que es razonable pensar en el sello 40 horas, por ejemplo, cuando te piden dentro de los criterios de evaluación, te piden que tengas el sello 40 horas. El problema está en que si tú eres un emprendedor, eh, no tienes gente contratada, entonces si no tienes gente contratada, porque por ejemplo en mi caso, que soy consultora, como no tienes gente contratada, nunca más puedes obtener el sello 40 horas. El sello 40 horas es solo para gente que tiene personal contratado. Y si tú miras las estadísticas del Servicio de Impuestos Internos, el 74%, casi el 75% de las empresas no tienen ningún empleado. Entonces, que te pidan dentro de los criterios eh, que tengas el sello 40 horas, por ejemplo, para acreditar ciertas cosas, o que te pidan, no sé, que muestres los contratos de reciclaje. Pues si estás tú solo en la empresa, o si estás en regiones, seguramente no hay empresas que presten el servicio de retirar el reciclaje. Eh, entonces, hay harta cosa ahí con los criterios. De hecho, me contactaron hace pocos días atrás por una licitación precisamente de Chile Compra, por una licitación que entiendo que era de las directivas, donde pedían, por ejemplo, que la persona tuviera un magíster, parte del equipo que tuviera un magíster en Derecho. Eh, y pedían que el título estuviera homologado. Entonces, la empresa que se adjudicó no presentó la homologación, y la respuesta fue que no era un criterio, que en realidad era un requisito de admisibilidad presentar esa homologación. Entonces uno dice, bueno, pero si era de admisibilidad, la empresa nunca debería haber sido evaluada porque al final no, no presentó un documento que era para ser admisible. Entonces hay cosas de esas que uno va viendo en el día a día que es bien complejo al final venderle al Estado. Qué complejo eso, porque tienes razón, pues si es un requisito de admisibilidad, como que nunca debió haber pasado a la etapa de evaluación. Eh, Así es.
Oye, y bueno, esos criterios te han llamado la atención. Yo muchas veces he visto que hay criterios que son poco, o sea, porque siempre sabemos que se tienen que evaluar, se tienen que demostrar, pero a Mm. veces, claro, hay que ponerse del otro lado y ver qué tan factible es que efectivamente se presenten proveedores que los vayan a cumplir. Porque así ahí también amplío la cantidad de proveedores que efectivamente van a ofertar, voy a tener mejores ofertas, más cantidad, mayor Va a tener competencia, entonces competencia. es que ese Entonces, es el punto. por ejemplo, hay cosas que te dicen, sí, pueden postular las personas naturales, las empresas y las UTP, pero cuando tú vas a mirar los criterios, es imposible que una persona natural los cumpla. O sea, no tiene cómo. Y tú dices, bueno, pero me están diciendo que puedo, pero resulta que los criterios nunca estuvieron pensados para que efectivamente pudiera participar o para que pudiera participar una empresa chica incluso. Eso no. Hoy día hay unos criterios bien creativos, la verdad. Eh, Te ponen bien, por ejemplo, a veces te piden que hayas hecho eh, 15 veces el mismo estudio. Y tú decís, bueno, pero si ya el quinto ya sepo, si ya he hecho 5 veces este trabajo y lo he hecho incluso 3 veces, ¿por qué me piden que lo haga 15 veces? ¿O por qué me piden que haya hecho en los últimos 5 años estos 10 estudios eh, en regiones o en la misma región, el mismo estudio? Entonces tú dices, bueno, pero ¿quién va a hacer 10 estudios, no sé, de la plantación de maíz? Eh, entonces tú dices, o bien está arreglado o no sabes lo que está pasando. Que cualquiera de los dos casos es bien terrible porque significa que detrás hay un comprador que no tiene todas las herramientas o no tenía toda la información para efectivamente hacerlo. Una consultoría, por ejemplo, no, si tú ya hiciste eh, algunas, por qué pides 20? ¿Por qué pedís 10? Y además que sean específicamente de lo mismo, porque no es que pidan que hayas hecho 15 consultorías, sino que ojalá que sea prácticamente igual. Y claro, lo que debería ocurrir es que pudiera ser que se haga la consultoría y que te pidan que haya un profesional al menos que entienda de ese ámbito, y sí, eso podría ser lo más lógico, pero que pidan que hayas hecho 15 iguales, eso es raro. Claro, sí, sí, porque claro, quizás hacer la diferencia entre hacer 5 a hacer 20, en realidad, claro, tienen más experiencia, pero realmente marca una diferencia. Ahí habría que ver quién, yo creo que las partes técnicas tienen mucho que decir ahí y Sí. para hacer un poco el link con lo técnico, las bases técnicas, ¿cómo te han tocado? ¿Has visto que hay una buena base técnica? Porque las bases administrativas son muchas veces muy similares, todos tienen un formato para poder hacerlas, pero las bases técnicas son las que van variando y dependen mucho del profesional Sí. que hay en otro lado. Y eso también tiene hartas aristas. Por ejemplo, a veces uno se da cuenta de licitaciones donde para no hacer dos licitaciones mezclan servicios que no tienen nada que ver. Por ejemplo, hay licitaciones que piden, y probablemente voy a dar otro ejemplo de la consultoría porque es lo que estoy viendo. Pero, por ejemplo, hay licitaciones donde te piden que tú hagas un análisis detallado a nivel territorial de ciertas políticas públicas, pero que además hagas el catering y que además hagas el merchandising. Entonces, o la empresa es especialista en hacer el estudio o hace el catering. Entonces, como que empiezan a mezclar servicios para no tener que licitarlos por separado. Ah, A veces, por ejemplo, dicen, mira, necesito 5 o 6 profesionales, los necesito un año, quiero que me digas cuántas horas van a trabajar, pero te voy a pagar, no sé, 12 millones. Entonces tú sacas la cuenta y eso es 12 millones con IVA. Entonces tú dices, a ver, 12 millones dividido por 12 meses, por los 5 profesionales, y además hay que descontarle los impuestos, tú dices, bueno, aquí hay algo que no calza, porque no tienes cómo tener un equipo así por un año, con ese monto de plata. Eh, o, por ejemplo, piden esta cosa que te comentaba recién, la especificidad de, mira, quiero que me hayan hecho un estudio de esto, y además aquí, pero así muy, muy, muy detallado. Eh, o piden, por ejemplo, a veces que la gente tenga título académico de doctor, doctor en algún tema, para hacer, yo vi una licitación en la que era para actualizar los datos de los centros tecnológicos y pedían un doctor. Entonces tú dices, bueno, ¿para qué necesitas un doctor? ¿Para qué?
solo actualice los datos de contacto. Entonces, hay cosas bien raras que se dan. En otra pedía que era una licitación respecto era de un análisis de política pública y pedían que además la empresa tuviera contratado a un periodista, pero hace 20 años atrás. Entonces, como, como que no, o bien eso, por eso insisto, o estaba arreglado o algo pasaba, pero como que hay poca claridad, y en el caso de la consultoría especialmente, es que las consultoras a veces son una persona y lo que hacen es que salen a buscar a otros profesionales para ir en un equipo, pero no las tienen contratadas, entonces te dicen no, y que hayan trabajado no sé cuántas veces juntos. Entonces hay cosas que se va cerrando tanto, lo hacen tan específico que al final seguramente estas instituciones reciben una o dos ofertas y a lo mejor ni siquiera son tan buenas, pero el nivel de exigencia de llenado de documentación, por ejemplo, de anexos. Yo he pasado licitaciones donde nos hemos demorado solo en llenar los anexos una semana, porque te piden transcribir los currículum, agregar ciertos datos, cada anexo que tiene que firmar con la dirección, entonces repites en cada anexo la dirección, el representante legal, el nombre de la empresa, el RUT de la empresa. Entonces, claro, este tipo de cosas el comprador no lo ve. Entonces te pone plazos muy cortitos porque supone que tú solo trabajas para esta licitación y la verdad es que los constructores o las empresas, yo creo que a todos les pasa, que están trabajando en varias cosas a la vez. Así que eso es complejo. Oye, y esto, porque igual hay cosas que llaman la atención, entonces de repente uno podría usar el foro para preguntar o zanjar ciertas dudas, a ver si es que lo has usado, te ha funcionado. Sí, lo he usado harto y aquí vuelvo a lo poco generoso que son los compradores públicos. Y no sé si son los compradores, no sé si son los equipos legales, eh, pero la mayoría de las veces lo que responden es remítase a las bases. Y la verdad es que es bien frustrante porque al final uno quiere hacer un esfuerzo importante en trabajar con el Estado, entendiendo todas las complejidades que tiene, pero el remítase a las bases, yo de verdad creo que debería estar prohibido, uno debería poder tener respeto por el proveedor, por el que está al otro lado, así como uno como proveedor respeta el contrato, respeta el servicio que está prestando y lo hace con todo el profesionalismo. Al revés, uno esperaría lo mismo, es decir, que haya ese respeto mínimo de entender que hay alguien fuera que quiere trabajar contigo, que te quiere ofrecer un servicio, pero necesita precisiones y no te las dan. Por ejemplo, me ha pasado que hay licitaciones que dicen, sí, queremos capacitaciones en las regiones para, no sé, por ejemplo, mujeres. Y tú preguntas, bueno, pero necesitas una por región o por comuna, porque es súper distinto. Solo en Santiago, por ejemplo, hay 52 comunas, entonces súper distinto si me decís que es en 4 regiones, yo quiero saber en qué comunas es. Y la respuesta es, no, es que eso lo vamos a ver después. Entonces ahí es imposible que tú puedas postular porque no hay estimación posible entre hacer 4 capacitaciones, una por región, o en hacer 50 capacitaciones donde además te piden el catering, te piden todos los detalles. Entonces yo creo que ahí hay que entender que el proveedor no está jugando en esto, o sea, hay plata, hay gente, hay equipos y que necesitan esa respuesta para poder hacer una oferta correcta y que se ajuste a lo que el comprador necesita. Pero no está fácil hacerlo, para nada. No, no debe ser fácil. Yo creo que, o sea, bueno, quizá, pues yo estaba en los dos lados. Y de repente, claro, el comprador como que, como bien dijiste, te faltan herramientas como para poder saber que en realidad, porque a veces no eres tú el que lo pide, sino que en realidad hay un equipo técnico detrás que te dice, oye, es que yo necesito esto. Y a veces uno como comprador no tiene como las herramientas, por decirlo de alguna manera, para El decir, oye, pero es que igual conocimiento, me parece raro. es que igual no pueden ser especialistas en todo. El punto es Eso. que ese requirente eh, pucha, y dice, ya, y aprovechemos y metámosle la bolsita y que tenga carpeta, y que además venga y tenga un community manager y que tenga. Entonces, claro, hay consultorías que son técnicamente complejas
que son largas, que son importantes de evaluación de programas públicos. Entonces, ¿por qué le pediría a la gente, a la consultora que además, por ejemplo, ponga un bus para mover al funcionario público, para llevarlo a, no sé, a la reunión que tienen que tener en cierta comuna de la región? O sea, no, de verdad es como mezclar cosas solo para no tener que hacer el otro proceso, que yo también entiendo que quita tiempo hacer los procesos, pero uno debería entender la realidad del proveedor. Claro, yo creo que aquí es súper bueno tener estas conversas porque de repente el comprador a veces no visibiliza esa complejidad que tiene el proveedor al momento de leer una base, porque yo creo que nos pasa a todos que de repente leemos lo que vamos a pedir o tenemos súper claro lo que queremos, pero claro, no sabemos que al leerlo no está tan claro Claro, o hay así es. cuestionamientos que en realidad no. Bueno, entonces visibilizar estos problemas que tiene el proveedor y quizá en otra instancia podamos hablar de los problemas que tiene el comprador porque también tiene sus dificultades, es súper bueno para que Sí, ambas porque partes tomen. exacto, hay proveedores que no funcionan bien, que no son buenos, que sus entregables son de mala calidad, pero para eso el comprador debería evaluar al proveedor, tiene la responsabilidad de evaluarlo y poner en la ficha del proveedor si es que le puso alguna sanción, una multa, eso debería quedar en el registro. Y no sé si todos lo hacen, pero debería ser cargado en la ficha del proveedor para que, y ahora que además esta ficha va a estar más visible, porque la ley lo exige, ¿cierto? Ahí debería poder uno también tener un poquito como esa sanción social con los malos proveedores, porque de que existen, existen. Sí, oye, es bien importante lo que dijiste porque de hecho, cuando parece que fue ayer, que alguien me dijo, oye, ¿cómo un proveedor sabe qué sanciones tiene? Y dije, bueno, en su ficha. Y como que, como, no, pero nunca he visto esa parte. Y en realidad, como que la gente no siempre repara en que ve la ficha, pero la ficha tiene varias pestañas, la ficha del Sí. proveedor. Entonces, en esas pestañas está hay harta información y una de ellas es la información del comportamiento contractual. Y ese Claro, y eso comportamiento va a estar visible. contractual, claro, pero ese comportamiento contractual está visible y está actualizado o con toda la información en la medida en que el comprador la cargue. Porque si el Así es. comprador no lo informa, va a quedar en ese escritorio para siempre. Pero No, y si la después dicen, cargan en el pucha, sistema, es que el proveedor es malo, sí, pero no le avisaste a nadie. Entonces el proveedor claro, también tiene una responsabilidad o acusarle las sanciones o si es que no tenía alguna cláusula o no pudo hacerlo por esa vía desde el contrato, bueno, levanten la alerta al equipo de mercado público porque ahí está el observatorio, acuérdate que además ahí uno puede hacer incluso una denuncia reservada, es decir, ni siquiera va a aparecer tu nombre, entonces uno tiene que sacar esas manzanitas podridas del sistema porque al final le afectan a todos. sí. Sí, en el fondo, a mayor información disponible, pucha, aporta mucho para que el sistema entero funcione mejor. Así que igual nos paseamos por hartos temas hoy día. Yo Sí. creo que deberíamos hacer Y más de quedan una sesión muchos. de esto. Sí, quedan muchos temas pero la idea es que igual esto sea escuchable y abordable por la gente. Así que Muy bien, muy bien. cuéntame, tips relevantes, cosas que tú crees que el proveedor debe saber. No, yo creo que hoy día más que nunca lo más importante es revisar la ficha. Revisar la ficha está cuando uno entra al escritorio, costado izquierdo, ver mi ficha, entren a revisar qué información tienen, si su dirección es la correcta. Hoy día la ley trae un impulso a las pymes de regiones y si la región de la dirección, por ejemplo, que ustedes tienen, si no está actualizada, les va a pegar, así que revisen la información que está en su ficha, entrando al escritorio, mano izquierda, ver mi ficha y ahí está toda la información, hay varias pestañas, van a poder ver si tienen su declaración jurada firmada o no, si tienen, si les falta van a tener que ingresarla, si es que, por ejemplo, ustedes no la han llenado, puede que se estén perdiendo el sello mujer. Así que hay varias cosas ahí que pueden revisar y que son importantes. La ficha del proveedor yo creo que ahora cobra una importancia crucial para poder ofertar en el mercado público.
Sí, yo creo que ese es un punto muy relevante, que revisen la ficha de cada, o sea, su ficha, que se den cuenta si es que están hábiles o no. Si no están hábiles, que vean por qué, porque la ficha se ve. Y hay un tema bien interesante, que ahora la ficha pública, porque tú te acuerdas que la ficha pública es como, estaba como bien vacía, porque evidentemente no toda la Sí, información era pública, pero con el cambio normativo, sí hay harta información que pasa a ser pública, y por ende la ficha pública ahora está enriquecida, y el tema del comportamiento contractual está dentro de esas cosas que se ven ahora de forma pública, igual que la habilidad y otros puntos más, perdón, otras pestañitas más que están ahí tanto de forma pública como privada. Entonces podría ver, sin loguearme, si es que estoy, si es que tengo el contrato con el registro o no, si estoy hábil o no, etcétera. Evidentemente voy a tener el cálculo de habilidad solo si pagué la acreditación en el registro. Pero así es es. importante que existen esas dos, está la ficha pública y la ficha privada tiene mayor información y ahí pueden explorar con mayor detalle. ¿Qué otra cosa relevante u otro tip? Yo creo que en realidad ese es uno de los primordiales. Otro es que lo mencionaron hoy día respecto de los planes de compra de los compradores públicos. Eso están en el home de Mercado Público. Si ustedes bajan como a la sección media de la página, ahí están los planes de compra y podrían consultar por sus rubros y poder mirar quiénes van a comprar eventualmente. Ahora están los del 2024, así que yo esperaría un poquito para mirarlos para que estén cargados los del 2025 y planificar. Por lo menos hay una parte que debería cumplirse y quizás no sea tan preciso, pero puede servir de insumo eventualmente si uno quiere empezar a planificar algunas cosas o con qué organismo pedirlo vía, porque yo creo que eso también hay eh, poca claridad de que uno podría empezar a pedir lobby y ofrecer cosas. O sea, si sabe que alguien va a licitar algún servicio y yo vendo algo que además es innovador, que es distinto a los demás, puedo pedir lobby, hacerlo transparentemente y ofrecerlo, cosa que eventualmente el organismo sepa que hay cosas nuevas y que las pueda incorporar en la licitación. Interesante eso, porque finalmente igual hay que hacer una gestión de mis posibles clientes. Y ahora que mencionaste el plan de compra, otro tip que es relevante, porque está hace más de una semana, parece ya, o no sé, pero lo vi la semana pasada, eh, que existe la ficha del comprador. Eso es algo nuevo. Y está muy bonita todo esto, ¿no es? Ah, qué bueno. Eh, Yo no la he visto sí, todavía. Va a la ser ficha del importante ver comprador. que tenga eh, datos, eso va a ser lo más importante, los datos que vaya a tener, que a uno como proveedor, lo ideal, que es lo que yo esperaría, que tuviera, por ejemplo, los datos de si pagan o pagan a tiempo, por lo menos para saber si quiero postular a alguien que pague atrasado, por lo menos para mí ese sería un aspecto clave. Sí, yo vi algunas fichas que estuve mirando ahí rápidamente, y algunas tienen harta información y otras no tanta. Me imagino que con el tiempo se irán poblando como algo Mm. nuevo, quizás no está toda la información, lo desconozco, pero sí habían pestañas que estaban bien interesantes, o sea, más allá de la información general de la institución pública, sí está el cómo se comporta con el plan de compra, quizá ahí, como mirando desde el punto de vista del proveedor, me falta como ese detalle de qué van a comprar durante este año. Está, lo que vi es como lo ejecutado versus lo planificado, y tú puedes ver gráficamente de una forma súper bonita eh, cómo se comportó en cuanto a su planificación. Está súper claro. Y también Claro, pero si no se puede estaba, ver ahí el plan de compra, claro, igual debería poder verse. claro, quizás esa es Mm. una buena mejora ahí para los que tienen el producto. Eh, pero lo otro que me llamó la atención y que lo encontré interesante es que están los reclamos. No recuerdo si o sea, vi que estaban enumerados, está ahí una grilla bien bonita con unos gráficos. Pero es información que antes igual se podía acceder, pero estaba más rebuscado. Ahora con la ficha como que Mm. está concentrado en un puro lugar, y yo creo que hay información relevante para que el proveedor sepa a quién le está vendiendo o a quién le va a vender, en realidad. ¿Cómo No, y en la puedes medida que si va, incorporar?
el costo del riesgo en tu oferta. Claro. No, y además yo puedo ir mirando efectivamente si, que también sea una forma de autocontrol en el caso, por ejemplo, si tienes muchos reclamos por pago atrasado, pucha, si te lo van a estar mostrando ahí, si va a ser tan visible, porque además está justo debajo del buscador de licitaciones, ahí está entiendo que ahí había Sí, quedado, ¿cierto?, para buscar la ficha del comprador, donde mismo se busca la del proveedor. Y claro, va a ser interesante que sea como una autorregulación para efectivamente recibir cada vez menos reclamos. sí, así que yo creo que eso es algo que ojalá, terminando de escuchar este episodio, puedan revisar, porque una cosa distinta, nueva, bueno, cuando vuelva a mercado público, evidentemente. Eso, sí. Así que, pero eso, Claudia, ha sido un gusto compartir contigo hoy día. Me imagino que Muchas vamos a gracias. hacer otra sesión porque nos quedan muchas cosas Hoy por sí, conversar. Sí, hay queda harto harto que detalle hablar. ahí, sí. Así Hay estas cosas que, todavía. así que ahí Muchas gracias, Tamara. te estaremos escuchando nuevamente. Súper. Ya, Muchas pues, muchas gracias. gracias. Que Nos estés vemos. muy Que bien. estés Gracias a bien. Chao, todos. chao. Nos vemos en un próximo episodio.